Hoy día vamos a aprender un poco más de las negaciones. Por ejemplo, toda la vida hemos aprendido a escribir una palabra. Por ejemplo, yo te escribo aquí la expresión runa. Runa está referido directamente a hombre en general. No estamos definiendo el género, simplemente estamos hablando de una persona runa, hombre. Ahora, esta es una expresión afirmativa. Runa hombre, runa mijo, por decir, ¿eh? Pero, ¿cómo nosotros decimos la forma negativa de runa? Por ejemplo, para eso hemos aprendido dos recursos muy importantes. El primero es el mana y luego el sufijo chu. Estos son dos recursos que sí o sí van a tener que ir para negar una expresión. Entonces, teniendo runa aquí, ¿qué hago? Traigo aquí abajo, ¿ya? Y pongo lo siguiente. Primero voy a poner la expresión, el adverbio de negación, mana, y luego voy a poner el término que quiero negar. Y pongo aquí. Runa. Ahora, ¿qué voy a poner aquí? Voy a agregar el sufijo chu. Y mi expresión sería mana runachu. ¿Qué estoy diciendo con esta expresión? Estoy negando que no es hombre. Esa sería la expresión. No es hombre. Mana runachu. Entonces, esa es la manera de negar. Ahora puedo negar adverbios, puedo negar sustantivos, adjetivos. Por ahora quédate con esa idea. Nos vemos en un próximo video.